preguntado cómo vivir más sustentablemente sin incurrir en grandes gastos? Entonces quédate con nosotros, ya que en este programa daremos interesantes tips. El 22 de agosto fue el Día del Sobregiro Ecológico Mundial. Esto es un llamado de atención para que cuestionemos nuestros hábitos de consumo y estilos de vida. Es por eso que el día de hoy hablaremos con Valesca Sepúlveda sobre cómo podemos vivir en el día a día de manera más sustentable y contribuir así a conservar los recursos naturales de nuestro planeta. Quédate con nosotros en un nuevo programa. Araya. Hola Valesca, ¿cómo estás? Ahora sí, hola Raquel, hago como sí. la presentación oficial. De nuevo, porque esta es una segunda entrevista con Valesca, ahora vamos a ampliar un poquito el tema. Pero Valesca, bueno, es la fundadora de Ecoloquial, ¿cierto? Que da varios tips y hablan de varios temas relativos a la sustentabilidad, que es lo que nos convoca el día de hoy también. En nombre de la Dirección de Medio Ambiente y de la Municipalidad, de nuestra alcaldesa, te damos la bienvenida y te agradecemos que nuevamente hayas querido conectar con nosotros para poder hacer esta entrevista. Para partir, Valesca, bueno, la otra vez un poco contaste del proyecto, pero ojalá igual pudiésemos hacer como un refresh de qué trata un poco Ecoloquial, así como a grandes rasgos, y luego ya pasamos con la entrevista de lleno. Sí, claro, hola a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar de sustentabilidad, que para mí es una de las cosas que más me motiva, es de las cosas que hago hace años. Y bueno, Ecoloquial nace por la necesidad de comunicar algunas cosas al ver constantemente en mi entorno que a lo mejor se podían hacer un poco mejor y que muchas veces era simplemente porque no conocían la forma. Entonces, el Instagram es una herramienta que permite llegar a todos lados y de manera súper simple dar ideas, tips y conversar de conceptos que a veces parecen como medios lejanos, como sustentabilidad o no, eso queda solo relegado a las grandes esferas y no, pues es parte de lo que podemos hacer al día a día, así que por eso nace Ecoloquial. De todas maneras, súper. Oye, ya para partir de lleno, yo un poco como introduciendo, les contaba a las personas que el día 22 de agosto fue el día como del sobregiro ecológico mundial, porque en Chile ocurrió con harta anterioridad. Pero, ¿de qué se trata más o menos como el día del giro, del sobregiro ecológico? ¿Qué ocurre ese día particularmente? Lo que sucede es que como nosotros vivimos en el planeta Tierra, tiene capacidad limitada, ¿cierto?, para generar recursos que permitan sobrevivir en las condiciones en las que actualmente estamos viviendo. Entonces es como cuando uno tiene una línea de crédito en el banco y se nos acaban los fondos que uno tiene y uno, el día del sobregiro, significa que tú quedaste en cero en la cuenta y empiezas a consumir recursos que no son tuyos. Es decir, que la capacidad de carga, por decirlo de alguna forma, de la Tierra, si no tuviéramos esta capacidad de pedir prestado o de exceder los recursos que se pueden renovar, ¿cierto?, los estamos agotando, estamos consumiendo más de lo que deberíamos o de lo que el planeta nos permite en el fondo. Eso es, y ese día se marca en agosto para cuando nosotros hacemos el promedio mundial y en Chile fue en mayo, ¿ya? Es decir, nosotros en Chile, exacto, nosotros en Chile ya nos habíamos acabado los recursos para seguir viviendo de la forma en la que estamos consumiendo. Oye, y dentro como de la explicación súper claro, porque además qué bueno que hiciste esta analogía con el banco, porque creo que queda como mucho más claro de qué se trata el concepto. Hablaste entre medio igual de recursos que se pueden renovar. Ahí yo sé que de los recursos que nosotros como sociedad, como humanidad consumimos están los renovables y los no renovables. ¿Podríamos contarles un poco a las personas de qué se trata cada uno como de estos conceptos? Y cuando hablamos de recursos renovables o no renovables, ¿cuáles son los que deberíamos escoger o en cuáles se debiese invertir tal vez más recursos para utilizarlos más, por así decirlo? Exacto, nosotros hablamos de los recursos naturales renovables y de los que son agotables, digamos, que existe una cantidad finita, por ejemplo, como el petróleo. Cuando nosotros
ocupamos energía o combustible que proviene del petróleo, el petróleo es un recurso natural no renovable. Quiere decir que la capacidad de volver a generarse el recurso es casi nula. Entonces, por ejemplo, un recurso natural renovable son los bosques, ¿cierto? O la madera, el agua. Sin embargo, de todas formas, a pesar de nosotros elegir cosas que vengan o que sean renovables, estamos generando un impacto porque, por ejemplo, nosotros hablamos de energías renovables, hablamos de recursos naturales renovables, y siempre es importante que entendamos que la tasa de renovabilidad de estos recursos a veces es más baja que la que nosotros los extraemos. Entonces, por ejemplo, claro, el bosque se puede renovar y es renovable, pero si yo voy y talo todo el bosque este año, el próximo año no tengo bosque y obviamente que voy a tener unas plantitas de este porque sí, a pesar de que sea renovable. Entonces, también ahí hay que ser conscientes con el consumo. Claro, que es súper importante porque sobre todo, por ejemplo, especies en Chile, no sé, de árboles, por ejemplo, del mismo bosque esclerófilo que tanto nos representa a nosotros que somos de Peñalolén, ¿cierto?, de la zona central, son árboles que demoran mucho tiempo en crecer, o sea, en tener un tamaño óptimo para volver a utilizarse. Por tanto, si, como decías tú, si se extrae esa madera, es muy difícil que ese árbol o ese bosque se renueve en el corto plazo. O sea, tendríamos que esperar seguramente incluso generaciones para tener algo similar, porque tampoco cuando se hace esta extracción masiva, tampoco es que volvamos como al sistema como era antes. Solo por dar un dato, yo leía que como el nivel de vida que estamos como viviendo hoy en día, la humanidad en general, necesitaríamos 1.6 planetas para sostener ese nivel de vida. Y ahí es donde hablamos como de la sostenibilidad, ¿cierto? Y que entramos ya ahí más de lleno a lo que era el tema, que es como cosas sostenibles del día a día, que sean como tips para las personas. Pero cuando hablamos de sostenible, ¿qué significa sostenible o a qué apuntamos? Hay varios conceptos que están asociados a sostenible y tiene que ver con que nosotros tengamos la capacidad de seguir viviendo en las condiciones que vivimos actualmente para las generaciones futuras. Esto significa sostenible, que nosotros podamos tener la misma posibilidad que nosotros tenemos, que la tengan nuestros tataranietos, por ejemplo. Y para eso hay que tener, ¿cierto?, la figura que tú pusiste, un equilibrio entre los distintos desarrollos, hay que tener en consideración el desarrollo económico, ¿cierto?, las limitaciones sociales y las limitaciones ambientales para poder llegar a este desarrollo sostenible o sustentable. En el fondo, el encuentro de esas tres grandes esferas es lo que nos da el espacio para poder ser sustentable. De todas maneras, bueno, y ahí nos van diciendo igual como que necesitamos con urgencia cambiar nuestros hábitos de consumo. Y aquí ya también, como entrando también en lo que es el vivir sustentablemente, muchas personas creen que de repente hay que, no sé, incurrir en mucho gasto, pero sin embargo hay acciones tal vez pequeñas que se pueden ir haciendo como a nivel domiciliario, que van como impactando positivamente en este como desarrollo sostenible que tú hablabas. Por ejemplo, si nos vamos al día a día y hablamos de energía, ¿tienes como algunos tips tal vez que la gente, yo voy a poner una imagen acá que fue como que podría ser también como de ayuda? Así es, cuando nosotros hablamos de eficiencia energética no significa invertir grandes cantidades de dinero, o sea, en medida de lo posible, si alguien puede ser y poner paneles solares en la casa, qué sé yo, perfecto. Si alguien puede recambiar todas sus lámparas y sus sistemas por eficiencias de tipo LED o sus electrodomésticos que tengan la categoría A cuando los elegimos, perfecto. Pero si seguimos trabajando con lo que actualmente tenemos, hay cosas simples como por ejemplo la zapatilla que aparece en la foto, que significa que yo todas las cosas que enchufo en ella las puedo dejar desactivadas o desenchufadas, ¿cierto? Apretando un botón. Eso es para evitar el consumo vampiro, es decir, que cuando yo no uso el cargador del celular pero queda enchufado, de todas formas hay un gasto energético. Cuando yo dejo la tele enchufada,
Lo único que sí tenemos que dejar enchufado en la casa es el refrigerador, ¿cierto? Pero todo lo demás podría tener perfectamente una zapatilla o simplemente desenchufarlo. De Entonces, todas eso es maneras. con temas de energía, por ejemplo, apagar la luz cuando no se está usando, desenchufar las cosas cuando no estamos usando. Eso es lo simple. Tener, por ejemplo, un lugar, una habitación, un departamento donde nosotros tengamos ventana para tener luz, también es parte de las cosas que nosotros podemos ir desarrollando para más adelante, porque así, si yo tengo una pieza oscura que no tiene ventanas o que lamentablemente la ventana es muy pequeñita, por ejemplo, no tenemos luz natural. Y significa que yo voy a tener que encender el interruptor para poder habitar ese espacio. Entonces, Claro. también esas son cosas tan simples como fijarse si hay buena iluminación en la casa o donde estoy. Bueno, de todas maneras, tal vez muchas personas están buscando, no sé, un lugar nuevo para vivir. Ahora tantas viviendas que hay como para cambiarse, tal vez eso también es como un punto que uno debiese fijarse al momento de elegir una nueva vivienda, que haya harta luz natural y Exacto. así evitamos como este sobreconsumo energético que finalmente trae como problemas, ¿cierto? Y como Exacto. el nivel del agua, por ejemplo. ¿Podríamos dar algunos tips en torno como a cuidar el recurso hídrico y podríamos hablar un poco por qué es importante cuidar el recurso hídrico? Voy a poner otra imagen igual ahí. Sí, el recurso hídrico es súper importante cuidarlo porque solo el 3% del agua a nivel mundial es agua dulce. Entonces nosotros, por más que estemos rodeados de océanos y todo eso, necesitamos rescatar el agua que es de uso para potable, que es la que nosotros usamos en la casa. Y esa es solo el agua dulce, que es un 3% de los recursos hídricos a nivel planetario. Un 3% es súper poquito, ¿cierto? Y está guardada principalmente en los glaciares y las montañas. En ese caso, nosotros somos un país súper privilegiado en términos de eso porque tenemos una alta cordillera y sin embargo tenemos glaciares que a pesar del efecto invernadero y el calentamiento global han logrado sobrevivir. Sin embargo, tenemos que tener alguna protección de estos recursos hídricos. Y es importante, por ejemplo, cuidar el agua que nosotros utilizamos, porque el ciclo del agua también es un ciclo que va dependiendo y va variando con las estaciones, va variando también con los cambios climáticos que estamos viviendo. Por lo tanto, el ciclo del agua es muy susceptible a pequeños cambios. Por ejemplo, ya hemos visto que tenemos una mega sequía hace más de 11, 12 años y eso significa que no recibimos la cantidad de agua que recibíamos en un año normal. Por lo tanto, tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. El embalse El Yeso, por ejemplo, este año en febrero tenía muy poquita agua acumulada y ese embalse se usa prácticamente en su totalidad para consumo de agua potable nosotros domiciliaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar ojo, porque nosotros en Santiago estamos privilegiados y abrimos la llave y nos sale agua. Pero ¿qué va a suceder cuando nosotros no la cuidemos lo suficiente? Yo entiendo que a veces existe esta creencia de que lo que nosotros podamos hacer en la casa no tiene suficiente impacto en el medio. Pero de a poquito nosotros vamos avanzando eso, o sea, todos los granitos de arena cuentan. Y en este caso, para cuidar el agua, el ejemplo que tú pones ahí es, por ejemplo, cuando se está calentando el agua en la ducha y uno abre inicialmente, toda esa agua que se va hasta que se calienta y yo me meto efectivamente a la ducha, se pierde. Entonces la recomendación es poner una palangana, un balde, algo que lo podamos juntar y luego se puede usar o para regar las plantas o incluso en el inodoro. Entonces, lavar la loza no con el agua corriendo, sino que hacer una lavaza en un pocillo, ¿cierto? Regar en la noche o muy temprano por la mañana. Siempre es recomendable en la noche, porque así las plantas pueden absorber durante toda la noche el agua sin que se evapore. ¿Y qué otra recomendación? Es poner la botella dentro del estanque del agua. Cuando nosotros tenemos estanques antiguos que eran muy grandes, estos estanques se llenan con una botella, podemos partir por una de 1 litro y la podemos ir aumentando. Y entonces esa agua la ponemos, o sea, esa botella con agua la ponemos dentro del estanque y ocupa espacio, por lo tanto nuestro estanque, que era muy grande, cada vez que yo descargo la cadena,
elimina menos agua. Oye, ese dato es súper bueno, de verdad es un tip súper bueno y ahí tenemos una foto nosotros en nuestro Instagram del Peñalolén Más Verde, así que ahí ojalá después lo vamos a repostear para que la puedan ver porque es súper sencillo en realidad hacerlo. Exacto. Lo otro que yo iba a sumar también es de repente en los jardines escoger, por ejemplo, plantas nativas que están como más adaptadas a este clima, a esta menos lluvia, ¿cierto? Porque de repente hay plantas que necesitan mucha agua para sobrevivir y es un agua que en realidad en este minuto, por lo menos en la zona central, no tenemos. Exacto, exacto. Es súper importante también eso, porque por ejemplo el pasto requiere mucha agua, pero sin embargo Claro, podemos claro. elegir más del tipo suculenta o como tú decías, nativas, que están más adaptadas también al clima del sector. Súper. Y en términos de residuos, porque, bueno, nosotros igual somos un país que generamos, ay, perdón, que generamos bastante residuos como en casa, o sea, se dice que cada persona genera alrededor de 1.2 kilogramos de residuo domiciliario diario, y de esto hay mezclado, ¿cierto?, del tipo orgánico y del inorgánico. ¿Qué podríamos hacer con los residuos? Algunos tips ahí para compartir también Sí. para vivir más sustentablemente. Es importantísimo el tema de los ejemplos. Si yo cada vez que salgo voy y me compro una botella con agua, estoy generando un residuo que puedo evitar. Entonces, si en mi bolsa de basura, que a mí no me gusta llamarla basura, sino que los residuos que se van Los al residuos. camión de la basura, yo elimino botellas de agua, tengo que cuestionarme y decir, bueno, ¿por qué cosa puedo reemplazar yo esta botella de agua? Claro. Hay miles de sistemas o simplemente usarla recargable, ¿cierto? Y me puedo comprar una metálica, qué sé yo, que dure más tiempo, que después se puede reciclar. Y por eso es importante mirar lo que uno desecha, porque también va a hablar de qué es lo que yo estoy generando. Por ejemplo, si genero mucho papel de snack, entonces cómo me estoy alimentando, si genero... entonces todo ese tipo de cosas nos van ayudando a identificarlo. Y lo más importante y más simple de todo es que vayamos separando lo orgánico de lo inorgánico. Todo lo orgánico nosotros lo podemos transformar en compost o humus y es fácil de tener incluso en departamento. Cuando yo escucho que la gente me dice, no, pero es que yo vivo en departamento, es chiquitito y no generan malos olores estos productos si están bien gestionados. Entonces Gestionado, no claro. habría problema, exactamente. Si yo lo manejo bien, no debería generar malos olores. Estoy reduciendo un 50% de mi bolsa de basura. Además, toda la basura que desaparece de Bastante. nuestros ojos y que se lleva el camión de la basura va a parar a un relleno sanitario, que no es más que un hoyo con un plástico en la tierra que se va tapando con más tierra y se los estamos guardando de recuerdo a las generaciones futuras. Claro, entonces en este sistema de disposición final que se llama relleno sanitario, los residuos que generan más problemas son los residuos orgánicos, porque se degradan muy rápido y generan metanos y gases que podrían ser dañinos para el medio ambiente. Entonces, Claro. si nosotros los sacamos de la bolsa y los ponemos en una compostera o en una vermicompostera, es súper simple el proceso y ya estamos generando un 50% menos de basura. Y luego tenemos que evaluar los plásticos, los metales, la chatarra, y todo eso se puede valorizar. Por lo tanto, hay distintos lugares, hay puntos limpios, incluso van a la casa los recicladores de base y se lo llevan. Así que ahí, ojo, que la basura no es basura, sino que es un recurso, es un residuo. Sí, aprovechando esto igual para todos los que están conectados, nosotros estamos como muy alineados con esto y siempre hacemos talleres de compostaje en lombricultura porque como dices tú, si los residuos se gestionan, perdón, de buena manera, no generan malos olores ni vectores indeseados, todo lo contrario, sino que ahí hacemos como un aporte al planeta finalmente y evitamos que estos, como decía, lleguen al relleno sanitario, a los vertederos y se genere este gas metano u otros gases de efecto invernadero. Así que ahí también como paso el dato de que puede